Primer principio, dispositivo inquisitivo. Este principio nos da a conocer cómo los procesos pueden iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley autoriza a promover de oficio. El propósito de esos es asegurar que el proceso sea eficaz, justo y rápido. Ejemplo, Manuela es una niña de 9 años que vive con su padre Luis en el corregimiento de Catambuco. Su padre trabaja largas horas y por dificultades económicas ha dejado de llevar a Manuela a su escuela. Los vecinos se preocupan porque a menudo la ven sola y en varias ocasiones ella les pide comida. Ante esta situación, una vecina denuncia el caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El defensor de familia de ICBF inicia el proceso de restablecimiento de derechos para Manuela. El juez admite la demanda y ordena notificar a Luis para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Segundo principio, congruencia. El juez debe resolver estrictamente sobre lo que las partes solicitaron o discutieron sin excederse ni omitir aspectos esenciales de la controversia. Lucía demanda a Fernanda solicitando una indemnización por daños y perjuicios ocasionados en un accidente de tránsito. Lucía alega que Fernanda fue la responsable del accidente y que debe pagar por daños materiales y lesiones físicas. La demanda especifica dos pretensiones. Primera, pagar 8 millones de pesos por la reparación de su vehículo. Segunda, pagar 4 millones por los gastos médicos derivados de sus lesiones. Tercer principio, iura novit curia. Nos define que el juez conoce derecho otorgándole a éste la obligación de aplicar la ley y el derecho a pesar de que las partes no lo hagan explícitamente en sus argumentos. Ejemplo, Carlos demanda a Pedro por incumplimiento de contrato alegando que no se le pagó 10 millones por el servicio en su casa. Pero Pedro presenta su defensa, niega el incumplimiento de Carlos con unas condiciones previas. Durante el proceso, Carlos se olvida de añadir un valor de 3 millones de pesos, el cual presenta la modificación antes de la primera audiencia, y el juez acepta asegurándose que todas las pretensiones estén claras y ajustadas a la demanda. Cuarto principio, inmediación. Este principio refiere a la presencia directa del juez en la práctica de las pruebas y el desarrollo de la audiencia, asegurando que tenga un contacto directo con las partes y los elementos del caso. Ejemplo, Juan demanda a Lucía por el incumplimiento de un contrato de prestación de servicio. En la audiencia, el juez escucha los testimonios, su lenguaje corporal y actitudes. A Juan presenta unos documentos como prueba de relación contractual y el juez toma nota de ambas posiciones valorando la prueba en el contexto de lo que se ha escuchado y visto. Bueno, en principios procesales está la gratuidad, artículo 10, 151, 361, confidencialidad, artículo 78, 107, bilateralidad y contradicción, 78, 89 y 96. Economía procesal, celeridad del proceso, artículo 90, 119, 120 y 121. El Código General del Proceso establece principios que son muy importantes, que habla sobre la gratuidad de la justicia, que todas las personas podemos acceder a ellas, y hay personas con vulnerabilidad económica que son exoneradas de los costos procesales y otros gastos judiciales. Estos artículos se interrelacionan para garantizar el acceso efectivo a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad económica. También los deberes y las partes de sus apoderados, que es importante la lealtad y buena fe en un proceso, ¿no? En sus actos, abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias y diligencias, colaborar con pruebas, con testigos, cumplir con todos los protocolos que son requeridos. Las audiencias siempre son precedidas por un juez, la puntualidad debe ser importante, las intervenciones de los sujetos que son 20 minutos, las audiencias quedan grabadas, queda un acta firmada y para equilibrar el derecho a un juicio público con la necesidad de proteger información confidencial. Es deber y partes de los apoderados. Dentro de los deberes y obligaciones, la presentación de demanda que cumpla con todos los requisitos, que se presente ante un despacho judicial, que cumpla con todos los requisitos importantes como nombres, direcciones, demandados, apoderados, correos electrónicos, y que cumpla con todos los protocolos como los hechos, las pruebas, las pretensiones. En economía procesal habla sobre la admisión, inadmisión, rechazo de una demanda y sobre el tiempo también de las providencias y las decisiones. Puede ser una medida cautelar, que hay 10 días para decidir y asegurar la celeridad del caso. En la duración del proceso también, que evita las dilataciones injustificadas, garantizando el debido proceso. El debido proceso. Artículos 14 del CGP y 21 de la Constitución Política. Todas las personas que tengan un proceso judicial vigente tendrán la oportunidad de ser escuchados, defenderse y recibir un juicio justo contemplado en las normas vigentes. Ejemplo,
A David le llega una demanda por incumplimiento de un contrato. Durante el proceso, un juez de circuito de Pasto asegura que David de que conozca cada uno de los cargos en su contra y le da derecho a presentar pruebas fidedignas para defenderse, lo cual se le asigna un abogado de oficio y se le garantiza que el juicio se lo realice en una audiencia pública. Aquí podemos apreciar que se respeta el debido proceso porque se realiza antes de dictar una sentencia. Abuso del proceso, artículos 42, 44 y 600. Busca evitar que alguna de las partes manipule los recursos judiciales para dañar o perjudicar el proceso. Ejemplo: la empresa mayorista S.A., con la intención de retrasar el pago de la nómina, presenta muchos inconvenientes sin fundamento referente al pago de la nómina. Andrea presenta un recurso por el no pago de los salarios. El juez, al notar que estas actuaciones solo buscan desviar el proceso, aplica el artículo 42 del CGP y sanciona a la empresa por abuso del proceso. Esta intervención del juez impide que la empresa utilice de forma inadecuada el sistema judicial en favor de la contraparte, promoviendo un proceso más justo y efectivo. Aportación de pruebas, artículos 78, 167 y 169. Exige que cada parte presente pruebas verídicas y fidedignas para respaldar sus pretensiones. Ejemplo: en una demanda por daños y perjuicios, Camilo asegura que su negocio sufrió pérdidas debido a una obra de pavimentación en el barrio Granada de la ciudad de Pasto, que afectó el acceso a su local. Según el artículo 167 del CGP, Camilo tiene la carga de probar que la obra efectivamente causó las pérdidas que alega. Él presenta informes contables y fotografías para demostrar cómo disminuyó las ventas durante la construcción. Este principio garantiza que cada parte sustente sus afirmaciones con pruebas concretas y pertinentes. Concentración, artículos 5 y 107. Promueve la eficacia del proceso al reunir una misma audiencia la mayor cantidad de actos posibles, reduciendo la duración del proceso y facilitando una resolución ágil del conflicto. Ejemplo: en un juicio de alimentos, el juez programa una audiencia en la que se presentan tanto las pruebas como los testimonios de ambas partes. En lugar de realizar varias audiencias, el juez recopila la mayor cantidad de pruebas procesales en una sola sesión, con el fin de agilizar el caso. De esta manera, se evita que el proceso se extienda innecesariamente en cumplimiento del principio de concentración. Doble instancia. Los procesos judiciales deben tener al menos dos instancias, salvo que la ley disponga lo contrario. Los jueces civiles y de familia tienen competencia específica según el tipo de proceso, como procesos de sucesión, expropiación, nulidades y divorcios, saneamiento y excepciones previas. Durante el proceso, el demandado puede presentar excepciones previas como falta de jurisdicción o competencia. Estas excepciones son una defensa que se puede plantear antes de abordar el fondo del asunto. Escritura y oralidad. Los procesos judiciales deben ser orales y públicos. Salvo las excepciones, la demanda debe cumplir ciertos requisitos como identificar a las partes y designar al juez competente. Además, se fomenta el uso de tecnología de la información de la gestión de los procesos judiciales. Eventualidad y preclusión. En el desarrollo del proceso judicial, las partes deben seguir ciertos procedimientos y plazos, como presentar la demanda y la contestación, con la posibilidad de defender mediante excepciones previas. Durante la audiencia, el juez debe garantizar tiempo suficiente para el debido desarrollo del juicio. En esta oportunidad hablaremos del principio de igualdad de las partes. Garantiza que todas las personas en un proceso judicial tengan las mismas oportunidades para presentar sus argumentos y pruebas. Por ejemplo, en un caso de incumplimiento de contrato, tanto el demandante como el demandado deben tener tiempo igual para defenderse y exponer sus pruebas. Este principio busca asegurar un equilibrio sin privilegios ni desventajas para ninguna de las partes. Luego,
El principio de imparcialidad es esencial para que los jueces actúen de forma objetiva y neutral. Un juez no puede tener favoritismo ni conflictos de interés. Pensemos en un proceso de expropiación de tierras. Si un juez tiene interés económico en el proyecto, se le debería apartar del caso para garantizar decisiones justas y basadas únicamente en hechos y leyes. Por otro lado, el principio de publicidad se refiere a que todas las partes deben estar informadas sobre las actuaciones del proceso. Esto es clave para la transparencia y permite que cada parte se defienda adecuadamente. Por ejemplo, si alguien cambia de residencia y no se le puede notificar de manera personal, el juez puede optar por medios alternativos de notificación, como el aplazamiento, para asegurar que estas personas sean informadas del proceso. En conclusión, estos principios procesales del Código General del Proceso Colombiano son vitales para un buen funcionamiento del sistema judicial. El principio de igualdad asegura oportunidades justas. La imparcialidad garantiza decisiones objetivas y la publicidad fomenta la transparencia y la defensa efectiva. Gracias a estos principios, la administración de justicia en Colombia se favorece, brindando confianza y legitimidad al sistema. Gracias por escuchar este breve análisis sobre el principio procesal en el sistema judicial colombiano.